Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. La semana pasada estuvo aquí en el estudio con nosotros Alejandro Dolina, Fernando Sabater, y pido disculpas que no pude responder todos los mails que me llegaron sobre el programa, pero era absolutamente imposible. Y como siempre digo, lea Dolina o lea Sabater. No es tan fundamental lo que pasa en un programa de televisión. Sí es muy importante que usted se encuentre con la obra. Y hoy le voy a mostrar ya en pantalla Santiago Gamboa. En instantes voy a conversar con él sobre plegarias nocturnas. He leído varios libros de Santiago y uno piensa, qué mundo extraño, ¿no? Digo, un mundo donde alguien puede desaparecer por algún motivo, palabra cara para los argentinos, puede aparecer en Japón o en Bangkok, puede ir preso, puede hablar, a lo mejor digo, un idioma que desconoce. ¿Qué contemporaneidad la de Gamboa? Esto es lo que me impacta. Cómo describe el mundo contemporáneo, cómo nos coloca en algún punto en una suerte de espejo para mirar lo que pasa hoy en nuestro mundo. En instantes, Santiago Gamboa con nosotros. Y voy a mostrar otro libro de terror, verdaderamente de terror, y tres escritores entrañables están en el estudio: Claudia Piñeiro, que usted la conoce, Guillermo Martínez, Paula Pérez Alonso, y un género, como bien dice en el prólogo del libro, un género que tiene que ver con lo siniestro, es decir, con aquello, sí, freudiano, de algo que es extraño y familiar, muy familiar al mismo tiempo. Pregunta: ¿puede una madre convertirse en bruja? Sí, puede. Digo, que las hay, por cierto. ¿Puede un llanto de un niño convertir una vida en una pesadilla? Sí, sin ninguna duda. ¿Y quién dice socorro? Son temas que aparecen a través de estos tres escritores hoy en nuestro programa. Otro tema, en otra trama, claro está, Argentinian. Dos actores, muy buenos los dos realmente, Mimi Ardú, que yo la conozco hace mucho como actriz y realmente es excelente, Alejandro Aguada, otro actor excelente, y el Teatro Cervantes en una etapa distinta. ¿Por qué una etapa distinta? Porque lo tiene Rubens Correa, es decir, tiene alguien de teatro al frente de un teatro, y eso marca la diferencia. Una pregunta que le hago a usted y me la pregunto a mí mismo: ¿está ocurriendo lo mismo en el San Martín? Probablemente no. Hay que seguir muy de cerca lo que pasa en cultura de la ciudad. A mí, ¿qué quiere que le diga? Entre nosotros, mucho no me agrada. Es decir, cada día me agrada menos. Y usted dirá, bueno, pero está en Canal 7, la televisión pública. No, no es así. Amo el San Martín, trabajo en el San Martín, en cualquier momento me echan, obviamente, pero digo, tengo un amor por el San Martín porque lo conozco por dentro y no está en su mejor momento. ¿Qué quiere que le diga? No está en su mejor momento. Vamos a hablar, incluso vamos a invitar a este programa a gente que tenga que ver con el San Martín. Ya mismo voy a saludar a Santiago Gamboa. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu Bien. programa. Pensaba en la contemporaneidad de la novela. Pensaba en cómo se puede imaginar un mundo más contemporáneo que el que hay en tu texto. ¿Qué pensás? Bueno, mira, el libro efectivamente habla de un problema que es muy contemporáneo, pero al mismo tiempo con un formato supremamente clásico. La historia es esa vieja historia de dos personas que quieren estar juntas porque se aman, aunque se trate de dos hermanos, y no es un amor incestuoso. Dos personas que se aman, que quieren estar juntas, y muchas cosas se interponen. Ese es un tema que está en todas las literaturas del mundo, y que yo creo que pues, es bueno de vez en cuando reformular. Por supuesto, en el caso de mis dos personajes colombianos que pasaron su adolescencia en una época muy complicada de la historia colombiana, los años de la presidencia de Uribe, donde hubo muchísimo
muchísima violencia invisible, donde hubo muchas desapariciones, donde había una cantidad de acusaciones extrañas, donde había una atmósfera de aparente seguridad, pero que contenía también una terrible violencia. Y por supuesto entonces, estas dos personas que quieren, estos dos hermanos que quieren escapar, que quieren ser felices, que quieren tener una segunda oportunidad, se encuentran en una situación pues muy, eso sí, contemporánea, y es que el uno y el otro, el uno se pierde del otro, y cada uno arranca por un camino. Y entonces la novela es el intento de un cónsul en Nueva Delhi, un cónsul colombiano, que conoce la historia del hermano, que es detenido en una cárcel en Bangkok, conoce la historia, se conmueve y decide intentar reunirlos. Es un poco la historia de Plegarias Nocturnas. La leí con enorme placer, sobre todo por la escritura, ¿no? Porque uno cuando habla de una novela en realidad tendría que hablar de la escritura, tendría que hablar de cómo se cuenta la historia. Y vos decías violencia invisible. Eso caracteriza a la sociedad contemporánea, una violencia invisible, una manera de vivir o de que todos vivamos un poco amenazados. Fíjate que la desaparición de tu personaje, no quiero contar mucho, en principio se vincula con lo político. Por supuesto, sí. Y después quizá no tenga que ver con lo político, pero con otra violencia. E interviene en otros países. Quiere decir que eso es violencia invisible. Sí, lo que pasa es que la violencia, por lo menos en el caso de Colombia y seguramente en muchos otros lugares, la violencia física, la violencia de los tiros, la sangre, las balas, las puñaladas, es la consecuencia final de otra violencia que está en la sociedad y que está de esa manera, es decir, que está en esa mirada fría de la gente, en esa insolidaridad a veces, en esa crueldad de unos con otros. Y eso en ciertos momentos de la historia, en el caso de Colombia, durante los años en los que transcurre mi novela, el clima de acusación, la terrible polarización política que tenía la sociedad, irrumpía de forma muy violenta en la vida privada de la gente. No era como se pretendía en esos años, que nosotros somos los buenos y los violentos están afuera, disparándose. No, dice, la violencia está en nosotros y eso que sucede afuera es la consecuencia de nuestra sociedad violenta, con esa especie como de violencia contenida y que yo llamo invisible porque es la violencia de las palabras, la violencia de las familias que se rompen y terminan echándose unos a otros, los amigos que no se vuelven a ver, porque la polarización política transforma la vida cotidiana en un espacio de combate, ¿no? También hay algo que ocurre en la novela que para mí tiene mucho que ver con cosas que nos pasan cuando nos encontramos en situaciones límites, que es la transformación de la familia del protagonista. El padre, de ser un oscuro empleado bancario, con todo respeto hacia los empleados bancarios obviamente, toma conciencia de otra realidad, toma conciencia de otro mundo, y esto lo hace otro hombre. Claro, porque... Es decir, la contingencia, el acontecimiento, viene a cambiar profundamente al hombre. Por supuesto, sí, digamos que la desaparición de su hija lo transforma, le abre los ojos. Y él pasó de ser un elemento más de una masa que levantaba los brazos y aclamaba al gran líder, pasó a tener una mirada crítica, se despertó de alguna manera de esa especie como de grandísima ebriedad política en la que vivía no solo él, sino millones de colombianos. Y entonces se dio cuenta de cuál era la verdad. Y pasó a tener esa especie de agudeza que tiene la gente que ha sufrido, ¿no? Por oposición más bien a la gran frivolidad de quienes nunca han tenido un problema en la vida y de quienes siempre han sido felices. Él no había sido feliz, era una persona bastante frustrada, pero tenía en esa especie de reconocimiento político ensoberbecido con el presidente Uribe, que tuvieron tantos colombianos en esos años, tenía como una especie de justificación. Claro. Sí, es que Colombia, y esto es algo que se ve mucho en la novela, Colombia es un país muy contradictorio con respecto a todos los demás países que yo conozco. Porque en Colombia el pueblo, la clase media baja y el pueblo son de derecha, y la aristocracia es de izquierda, y además son periodistas. De hecho, el presidente actual, Juan Manuel Santos, es periodista, él viene de una familia de periodistas. Entonces, el personaje de mi novela, el padre de los dos hermanos, representa muy bien como esa
esa familia colombiana que ve en esa mirada autoritaria una especie de padre protector que se siente justificado porque al fin alguien le da una razón de patriotismo, un país que siempre ha sido muy acomplejado. Nunca jamás, yo cuando tenía 16 años veía alrededor mío que la gente que salía del país le daba incluso vergüenza decir que era colombiano. Yo recuerdo que había colombianos que en Europa decían que eran mexicanos para que no los miraran mal, ¿no? Colombia nunca ha sido, digamos, un país con gran felicidad de serlo. Más bien acomplejado. Sin embargo, tienen mucho teatro. Yo he estado en todos los festivales de teatro, en varios festivales de teatro. Mi amiga Fanny Mickey los organizaba en una época y en paz descanse, siempre, sí. Exactamente, que la perdimos no hace tanto tiempo. Sí. Y tiene un movimiento cultural muy importante. En ese sentido, Bogotá tiene algo de parecido con Buenos Aires. Bueno, por supuesto que Colombia tiene una grandísima cultura. Esas son las grandes contradicciones de un país como tan aislado. Los países que tienen tantos problemas son como los enfermos crónicos, que creen que todo el mundo les debe algo y viven ofendidos permanentemente. Y Colombia, por lo menos durante toda mi vida en Colombia, hace mucho que no vivo en Colombia, yo tenía la sensación de que todo el mundo estaba como ofendido, porque era un país que sufría mucho y que nadie se volteaba a mirarlo. Y entonces esa misma idea, al mismo tiempo en otro contexto, en el contexto del arte y la cultura, ha sido muy rica, porque ese mismo país acomplejado, aislado, un poco abandonado de todos, produce enormes personalidades culturales como el maestro Fernando Botero, escritores como Fernando Vallejo, Álvaro Mutis, por supuesto Gabriel García Márquez, y en generaciones nuevas escritores como Héctor Abad Faciolince, más jóvenes como Juan Gabriel Vázquez. Montalbán escribió que vos sos García Márquez, que vos es el que corresponde en la contemporaneidad ocupar el lugar de García Márquez. ¿Sentís eso? Bueno, eso es una especie de, lo digo con mucho cariño hacia Vázquez Montalbán, que también en paz descanse, pero digamos que todos los escritores colombianos en algún momento hemos sido calificados de esa manera, y se ha vuelto una especie como casi como de estereotipo del escritor colombiano. Yo sé de William Ospina, Jorge Franco, todos mis colegas colombianos, en algún momento hemos sido llamados el heredero de García Márquez, porque yo creo que en el fondo todos, no solo los colombianos, además todos los escritores en lengua española somos herederos de García Márquez, somos herederos de Borges, de Cortázar. Claro. Ahora, por supuesto que tanto a mí y a mis editores nos gustaría que las cosas funcionaran también en otro sentido, con los lectores. Heredar los lectores de García Márquez sería un sueño de todos los escritores en lengua española y de nuestros editores también. ¿Cómo ha sido vivir en distintas capitales del mundo y en países tan distantes de América Latina como has vivido? Bueno, para mí ha sido muy importante alejarme de mi país por motivos diferentes. Mis personajes se van de Colombia porque odian su familia, odian su ciudad y en el fondo odian su país. Yo no, yo fui un niño muy feliz, yo pasé una infancia, yo más bien me escapé como de una cárcel de amor, tenía demasiado amor en torno a mí y eso me cortaba las alas y yo quise salir muy rápido. Me fui a vivir a Madrid, ahí me sentí libre, descubrí... Perdón, porque te querían mucho, te querías ir de que te quisieran mucho. Sí, es difícil de explicar, pero las cosas familiares son muy difíciles de transmitir a quienes no las haya. Yo era un niño hipercomprendido, todas las ideas, las más estrafalarias, a mis padres les parecían maravillosas. Una vez para ponerlos a prueba les dije que quería hacer danza clásica. Y inmediatamente se pusieron a buscar el mejor lugar para estudiar danza clásica. Entonces yo dije, no. Otro día llegué diciendo que quería estudiar ingeniería de minas. Y entonces me dijeron, en Estados Unidos hay una universidad. Ahora, mi familia no es una familia rica, es una familia de clase media. Soy hijo de profesores universitarios de la universidad pública. Pero pues ellos me daban todo de una manera exagerada que a mí la vida no es así y el mundo no es así. O sea, el mundo es una piscina de tiburones y en algún momento hay que tirarse de cabeza. Y eso fue lo que yo hice a los 19 años, un poco por mi cuenta. Y Primero Madrid. Llegué a Madrid, que para mí fue pues una experiencia muy profunda, porque vivir en el fondo todavía, pero en esa época sobre todo Madrid era como un bar, era como ir a vivir a un bar. Recuerdo que vivía... La época de las vacas gorditas. La época de la movida, eran mediados de los años 80. Yo venía de una universidad de jesuitas en Bogotá, y llego a una universidad en la que en el bar, en la cafetería de la universidad vendían whisky, y vendían ginebra, y vendían inclusive cócteles.
una cosa increíble. Entonces, claro, ya ahí empecé yo a darme cuenta que era un mundo diferente. También descubrí ahí que yo era latinoamericano, en el fondo. Yo cuando estaba en Colombia no tenía una noción muy precisa de eso. Llegué a Madrid y un día yo era el único no español. En esa época, en Madrid eran todos españoles. Y yo llegué como colombiano, entonces yo era el colombiano. Y un día alguien llegó y me dijo, hay un argentino en filología francesa. Y claro, para ese español que me dijo, que me anunció eso, para él y para mí era una noticia que a mí me importaba. Yo nunca había estado en Argentina ni había visto en mi vida a un argentino. Entonces le dije, bueno, vamos a ver a este argentino, a ver cómo es. No, y efectivamente, un argentino. No, pues yo a los 19, en el año 85, cuando me fui, Bogotá era una ciudad completamente, ahí sí que era todavía más aislada y todavía más, también solo vivían bogotanos, era una ciudad aburridísima. Ahora después vinieron la gente de la costa, del Caribe, y es una ciudad agradable. Pero cuando éramos todos bogotanos era una ciudad, como te digo, donde todo el mundo estaba ofendido por algo que no se sabía qué era, y en donde llovía todo el día además. Entonces en España yo descubrí que era latinoamericano porque de repente sentía cercanía con mexicanos, argentinos, peruanos, de gente de países que yo tampoco conocía, pero por algún extraño e irracional motivo sabíamos que había como una línea y del lado de acá estábamos los latinoamericanos y del otro los españoles, ¿no? Después fui a vivir a París y por supuesto en París la línea seguía, pero ahora del lado mío estaban también los españoles, ¿no? Porque era el idioma ahora. Sí. ¿Y después de Madrid, a dónde fuiste? A París. Y después de París fui a vivir a Roma, donde fue como regresar un poco a cierto desorden latinoamericano. Y después estuve en la India, donde es un mundo muy diferente y muy interesante. En Bangkok. En Bangkok, estuve viajando por China mucho tiempo. Bueno, en China, por ejemplo, me di cuenta que todavía la identidad de uno puede ser aún más grande, porque después de estar 2 meses viajando por China, en el norte, de repente en una estación de tren me encontré con unos noruegos y nos miramos y sentimos como que estábamos del mismo lado, como que esos noruegos y yo estábamos del mismo lado de la línea y del otro estaba toda la China, ¿no? Leí unos textos tuyos que me fascinaron sobre la mujer, un gran amor hacia la mujer. Bueno, todos sentimos un gran amor hacia la mujer, pero quiero decir, ese texto es un texto que yo escribí en el año 2003 cuando era columnista de la revista Cambio, que era la revista de García Márquez, y lo hice para celebrar el 8 de marzo. Y a partir de ahí ese texto ha sido increíblemente reproducido. Si algún libro mío hubiera tenido el éxito y la difusión que ha tenido ese texto, por favor, yo sería un escritor absolutamente... Para quien no leyó el texto, ¿qué podemos decir de ese texto? A mí me sorprendió la fascinación y el amor por las mujeres, ¿no? Bueno, es un texto que habla de las mujeres de mi generación, es un canto a las mujeres de mi generación. Pero claro, yo lo escribí cuando yo me acercaba a los 40, y entonces era como un canto a las mujeres de esa edad. Pero el texto ha ido envejeciendo conmigo, entonces ahora es a las mujeres que van a cumplir 50, pero siguen siendo las mismas. Las mujeres son las mismas, yo soy el mismo, por lo tanto las opiniones las sigo firmando. Y la gente, eso se ha ido convirtiendo en un texto colectivo. Entonces la gente le agrega cosas, a veces terriblemente cursis, porque eso va de correo electrónico en correo electrónico. Y está traducido a todos los idiomas, me han pasado las anécdotas más increíbles. Soy invitado permanente en un hotel de Hawái gracias a ese texto. Y muchas otras cosas, sí. Voy a escribir un texto sobre las mujeres, me parece. Te felicito, Santiago, como Muchas siempre, gracias. por Plegares Nocturnas. Un texto que te juro, no podía dejar de leerlo. Quería saber, no quiero hablar del texto, a ver, cámara, está ahí la cámara. Yo quería saber dónde estaba, ¿no? Si estaba, por ejemplo, podía estar en Japón, supóngase. Y entonces, entre esto y la escritura y una trama muy bien construida, bueno, tenemos una muy buena novela. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un homenaje a un gran poeta que es Armando Tejada Gómez. Hay mucho más en Otra Trama por la televisión pública. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo
lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja, que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora, soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor de esa mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios